Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez, listos para sumergirnos en un nuevo mundo de historias fascinantes. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te pongas cómodo, te prepares tu bebida favorita y te unas a esta comunidad de amantes de las buenas historias. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a explorar un universo que sé que a muchos de ustedes les apasiona, las telenovelas turcas. Pero no cualquier telenovela turca, no. Hoy vamos a adentrarnos en las historias más prohibidas, las que despiertan las pasiones más intensas, las que nos hacen suspirar, llorar y, a veces, hasta querer arrojar el control remoto contra la pantalla. Vamos a hablar de esas novelas que rompen esquemas, que desafían las convenciones y que nos dejan completamente enganchados desde el primer capítulo. En este vídeo, vamos a sumergirnos en algunas de las producciones turcas más controversiales y adictivas que han conquistado corazones en todo el mundo. Preparé una selección que creo que les va a encantar, llena de romances imposibles, secretos oscuros, dramas familiares y por supuesto muchísima pasión. Vamos a analizar por qué estas novelas nos atrapan tanto, qué elementos las hacen tan irresistibles y qué mensajes, a veces ocultos, nos transmiten. Antes de que empecemos, quiero pedirte un favor rapidito. Si te gusta este tipo de contenido, si eres fanático de las telenovelas turcas como yo, no te olvides de suscribirte al canal. Es la mejor manera de no perderte ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré explorando este y otros temas que sé que te interesan. Y por supuesto, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Prepara los pañuelos, porque hoy las emociones van a estar a flor de piel. La primera joya que quiero compartir con ustedes es una telenovela que causó revuelo desde el primer momento por su trama atrevida y sus personajes complejos, Aşk Memnu, que en español se conoce como Amor Prohibido. Esta historia, basada en una novela clásica turca, nos presenta a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Aparentemente es un matrimonio por conveniencia, una forma de asegurar su futuro y vengarse de su madre, a quien culpa por la situación económica de su familia. Pero claro, como suele suceder en las telenovelas, las cosas se complican. Biter se siente cada vez más atraída por Belul, el sobrino joven y apuesto de su esposo. Lo que comienza como un juego de seducción se transforma en una pasión irresistible, en un amor prohibido que amenaza con destruir la vida de todos los involucrados. Aşk Memnu es una novela que explora temas como la infidelidad, la ambición, la culpa y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, lo que los hace aún más fascinantes. Biter, por ejemplo, es una mujer que despierta tanto amor como odio. Es víctima de las circunstancias, pero también es culpable de sus propios actos. Belul, por su parte, es un personaje egoísta y mujeriego que se ve arrastrado por la pasión que siente por Biter, pero que es incapaz de asumir las responsabilidades de sus actos. La química entre los actores Beren Saat, que interpreta a Biter, y Kaan Tatlıtuğ, que interpreta a Belul, es simplemente explosiva. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo transmite la tensión y la desesperación de un amor que no puede ser. Aşk Memnu es una novela visualmente impactante con una producción impecable y una banda sonora que te llega al alma. Si aún no la has visto, te la recomiendo muchísimo. Pero prepárate porque te va a hacer sufrir. Cambiando un poco de tono, pero sin alejarnos del drama, quiero hablarles de Fatmagül Unsuku Ne, que en español se conoce como ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Esta telenovela aborda un tema muy delicado y relevante, la violación y el estigma social que sufren las víctimas. Fatmagül es una joven inocente que vive en un pequeño pueblo costero y que está a punto de casarse con su amado Mustafa. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando es violada por un grupo de jóvenes borrachos. A partir de ese momento, Fatmagül se convierte en una paria. Es rechazada por su comunidad, abandonada por su prometido y obligada a casarse con Kerim, uno de los jóvenes que presenció la violación y que se siente culpable por no haber hecho nada para evitarla. Fatmagül Unsuku Ne es una novela muy dura y realista que muestra la crueldad y la insensibilidad de la sociedad ante las víctimas de violencia sexual. Pero también es una historia de esperanza y superación. Fatmagül, a pesar de todo el sufrimiento que ha padecido, encuentra la fuerza para reconstruir su vida y luchar por la justicia. La interpretación de Beren Saat, nuevamente.
El papel protagónico es simplemente magistral. Logra transmitir el dolor, la humillación y la rabia de Fatmagul de una manera tan conmovedora que es imposible no empatizar con ella. La novela también cuenta con un elenco de actores talentosos que interpretan a personajes complejos y matizados. Fatmagul Unsukuene es una novela que te hará reflexionar sobre la importancia de combatir la violencia de género y de apoyar a las víctimas. Es una novela que te removerá por dentro, pero que también te dejará una sensación de esperanza y de que es posible cambiar las cosas. Ahora vamos a hablar de una novela que combina el drama con la intriga y el misterio, Kara para Ask, que en español se conoce como Dinero sucio y amor. Esta historia nos presenta a Omer, un policía honesto y apasionado que está comprometido con Sibel, una joven maestra. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando Sibel es encontrada muerta en un coche junto a un hombre desconocido, al parecer, un poderoso empresario. Omer no cree en la versión oficial de la policía y decide investigar por su cuenta para descubrir la verdad sobre la muerte de su prometida. En su investigación, se cruza con Elif, una joven diseñadora de joyas que también está buscando respuestas sobre la muerte de su padre, el mismo empresario que fue encontrado muerto junto a Sibel. Juntos Omer y Elif se adentran en un mundo oscuro y peligroso, lleno de corrupción, lavado de dinero y secretos inconfesables. A medida que se acercan a la verdad, se dan cuenta de que sus vidas están en peligro y que no pueden confiar en nadie. Pero también descubren que entre ellos surge una atracción irresistible, un amor que nace en medio del caos y la desesperación. Kara para Ask es una novela que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La trama está llena de giros inesperados y de momentos de tensión que te dejarán sin aliento. Los personajes son carismáticos y entrañables, y la química entre los actores Tuba Büyüküstün, que interpreta a Elif, y Engin Akyurek, que interpreta a Omer, es palpable. Kara para Ask es una novela que te atrapará con su historia emocionante y sus personajes inolvidables. Si te gustan las novelas de intriga y romance, esta es una opción que no te puedes perder. Cambiando un poco de género, quiero hablarles ahora de una telenovela que se ha convertido en un fenómeno mundial, Muhteşem YZYL, que en español se conoce como El Sultán. Esta novela histórica nos transporta al siglo XVI, a la corte del Imperio Otomano, donde seguimos la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia. La novela se centra en la relación de Suleimán con Hürrem Sultán, una joven esclava que se convierte en su concubina favorita y posteriormente en su esposa. Hürrem es una mujer ambiciosa e inteligente que lucha por ascender en la corte y asegurar el futuro de sus hijos. Pero su ascenso no será fácil, ya que tendrá que enfrentarse a la envidia y la intriga de las otras mujeres del harén, así como a los complots de los consejeros del sultán. Muhteşem YZYL es una novela visualmente espectacular, con una producción fastuosa y un vestuario impresionante. La novela nos muestra la vida en la corte otomana con todo su lujo y opulencia, pero también con sus intrigas y sus luchas de poder. Los personajes son complejos y fascinantes, y la historia está llena de drama, romance y suspense. Muhteşem YZYL es una novela que te transportará a otra época y te sumergirá en un mundo de pasión y poder. Si te gustan las novelas históricas, esta es una opción que te encantará. Ahora vamos a hablar de una telenovela que ha conquistado corazones por su historia de amor dulce y conmovedora, Erkenci, que en español se conoce como Pájaro Soñador. Esta novela nos presenta a Sanem, una joven soñadora y espontánea que trabaja en una tienda de comestibles con su padre. Un día decide buscar trabajo en una agencia de publicidad para ayudar a su familia y evitar que su hermana mayor la obligue a casarse con un hombre al que no ama. En la agencia, Sanem conoce a Khan, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y apasionado que ha viajado por todo el mundo. Desde el primer momento entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación no será fácil, ya que tendrán que superar muchos obstáculos y malentendidos. Erkenci es una novela ligera y divertida que te hará reír y suspirar. Los personajes son adorables y la química entre los actores de Method Demir, que interpreta a Sanem, y Can Yaman, que interpreta a Khan, es innegable. La novela también cuenta con unos paisajes preciosos y una banda sonora alegre y pegadiza. Erkenci es una novela ideal para desconectar y disfrutar de una historia de amor sencilla y entrañable. Si te gustan las comedias románticas, esta es una opción que te encantará. Regresando al drama, pero con un toque de misterio, quiero hablarles de Yerde, que en español se conoce como Intriga. Esta novela nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut,
que fueron separados cuando eran niños. Su padre, un policía corrupto, los vendió a diferentes familias. Sarp creció en una academia de policía, mientras que Umut se convirtió en un niño de la calle y luego en un miembro de la mafia. Años después, Sarp y Umut se reencuentran sin saber que son hermanos. Sarp es infiltrado en la mafia para desmantelarla, mientras que Umut trabaja para el jefe de la mafia. Sus caminos se cruzan y se enfrentan en una lucha a muerte sin saber que están luchando contra su propia sangre. Yerde es una novela llena de acción, suspense y giros inesperados. La trama es compleja y te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, y la relación entre los dos hermanos es el corazón de la historia. Yerde es una novela que te atrapará con su historia emocionante y sus personajes inolvidables. Si te gustan las novelas de acción y suspense, esta es una opción que no te puedes perder. Finalmente quiero hablarles de una telenovela que ha roto récords de audiencia en todo el mundo y que ha generado un gran debate sobre la moralidad y las relaciones familiares, Sadakat Sith, que en español se conoce como Infiel. Esta novela nos presenta a Asia, una doctora exitosa que tiene una vida aparentemente perfecta junto a su esposo Volkan y su hijo Ali. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando descubre que Volkan la está engañando con una joven estudiante llamada Derin. Asia se siente devastada y humillada, pero decide no quedarse de brazos cruzados. Empieza a investigar a Volkan y a Derin y descubre una red de mentiras y traiciones que la dejarán sin aliento. Asia se propone vengarse de Volkan y de Derin, pero su venganza tendrá consecuencias inesperadas y dolorosas. Sadakat Sith es una novela que te hará reflexionar sobre la infidelidad, el engaño y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, lo que los hace aún más fascinantes. La interpretación de Kansudere, que interpreta a Asia, es simplemente brillante. Logra transmitir el dolor, la rabia y la determinación de Asia de una manera tan convincente que es imposible no empatizar con ella. Sadakat Sith es una novela que te removerá por dentro y que te hará cuestionar tus propias creencias sobre el amor, el matrimonio y la venganza. Si buscas una novela que te haga pensar y sentir, esta es una opción que no te decepcionará. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las telenovelas turcas más prohibidas, apasionantes y dramáticas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto historias de amor imposibles, de venganza, de superación, de intriga y de pasión. Hemos conocido personajes complejos y fascinantes que nos han hecho reír, llorar y reflexionar. Las telenovelas turcas tienen un encanto especial que las hace irresistibles. Sus historias, sus personajes, su producción y su música nos transportan a un mundo diferente y nos hacen vivir emociones intensas. Y aunque algunas de estas novelas aborden temas controvertidos, creo que es importante analizarlos y debatirlos, ya que nos ayudan a comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos que enfrentamos en la vida. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna nueva telenovela para agregar a su lista de pendientes. Me encantaría saber cuál de estas novelas les llamó más la atención y si tienen alguna otra recomendación para compartir conmigo y con la comunidad. Así que, por favor, dejen sus comentarios abajo. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, cuáles son sus telenovelas turcas favoritas y qué temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a difundir el amor por las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.